Mi nombre es Cristian Alfredo Melo Germán y le estaré hablando sobre el ensayo de corte directo. Los ensayos tradicionales que se realizan mayormente para el estudio de la resistencia de corte son el ensayo de corte directo, el de compresión simple y compresión triaxial. Este método, el ensayo de corte directo, es desarrollado para la determinación de la resistencia al corte de un suelo. Esta prueba se realiza mediante la deformación de una muestra en un rango de deformación controlada y generalmente en este ensayo se realizan un mínimo de 3 pruebas, cada una bajo una carga normal diferente. Esto para determinar el efecto sobre la resistencia y desplazamiento y las propiedades resistentes del material o el suelo. Tiene como objetivo determinar la resistencia al esfuerzo cortante de una muestra, valor que será útil para que podamos calcular la estabilidad de taludes o la capacidad de soporte. La resistencia al esfuerzo cortante en el suelo se debe a dos componentes, que es la cohesión y el rozamiento interno que tienen las partículas o la fricción. Es una balanza para pesar dicha muestra, la máquina de corte directo, que es quien realizará el, el ensayo, deformímetros, que son utilizados para medir qué tanto se desplaza la muestra de suelo, la presión que recibe en el eje vertical y un deformímetro de anillo de carga. También utilizamos lo que es un pie de rey para medir cuál es la medida que posee dicha muestra de suelo, mayormente, bueno, para calcular su área o determinar esta resistencia del suelo en el laboratorio. El equipo que más se usa es el aparato de corte directo, es el más típico, que consta de una caja de sección cuadrada o circular dividida horizontalmente en dos mitades. Dentro de ella se coloca la muestra del suelo con piedras porosas en ambos extremos. Se aplica una carga vertical que la confine y luego una carga horizontal creciente que origina el desplazamiento de la mitad móvil de la caja, originando el corte de la muestra, como se ve en esta foto, donde la muestra se corta. Y en este lado izquierdo es donde se ve la máquina de corte. El ensayo de corte directo consiste en someter una, una muestra situada dentro de la caja a una carga normal, que es constante, y a un esfuerzo lateral que se va incrementando de forma progresiva, de forma que ésta se lleva la muestra hasta el proceso de falla. El ensayo de corte directo impone sobre un suelo las condiciones idealizadas del ensayo, lo que quiere decir que ocurre una falla a través de un plano determinado. En este plano actúan dos fuerzas o esfuerzos. Un esfuerzo normal debido a una carga vertical que la llamaremos PB y una carga externa y un esfuerzo cortante debido a la aplicación de una carga horizontal, una carga que le llamaremos pH. Estos esfuerzos se calculan. Estos esfuerzos se calculan dividiendo las respectivas fuerzas por el área de la muestra o el área de la caja de corte. Tendremos que sería la fuerza vertical sobre el área y la fuerza horizontal sobre el área.
y ambos deberían satisfacer la ecuación de Coulomb, que es esta que se muestra aquí a continuación. Según esta ecuación, la resistencia al corte depende de la ecuación, que es un valor que denominaremos 6, la fricción interna del suelo. Al aplicar la fuerza horizontal se van midiendo las deformaciones y con estos valores es posible graficar la tensión de corte en función de la deformación. Una gráfica que sería igual a esta. De esta gráfica, podemos tomar el punto máximo de tensión de corte como la resistencia al corte de suelo. Los valores de esfuerzo cortante se llevan a un gráfico en función del esfuerzo normal, obteniendo esta recta donde el esfuerzo cortante va como ordenada y el esfuerzo normal como la abscisa. Y el ángulo que forma esta recta con el eje horizontal es el ángulo de fricción. Donde corta esta recta con el eje Y, lo definimos como el término de cohesión. Por otro lado, según la forma en que se aplica este esfuerzo horizontal, los ensayos de corte se pueden clasificar en dos tipos: ensayos de tensión controlada y los ensayos de deformación controlada. En el ensayo de tensión controlada se aplica el esfuerzo horizontal, se miden las deformaciones hasta llegar hasta la estabilización, luego se aumenta la fuerza horizontal y así sucesivamente hasta que llega el momento que estas deformaciones no se estabilizan, y lo que nos indica que hemos sobrepasado la carga de rotura. En el ensayo de deformación controlada, la mitad de la caja móvil, en la parte móvil se desplaza a una velocidad determinada. Los esfuerzos horizontales se van midiendo con un anillo dinamométrico conectado en serie con la fuerza horizontal. Para realizar el ensayo. Bueno, para los suelos que no son cohesivos, se pesa una muestra de arena seca o de humedad conocida, suficiente para hacer 3 ensayos a la misma densidad. Se ensambla la caja de corte, se obtiene la sección de la muestra y se coloca, o sea, la sección es el área de la muestra y se coloca la arena en la caja junto al pistón que efectúa la carga y la piedra porosa. Se aplica la carga vertical, que ya nosotros denominamos PB, y se coloca el deformímetro para determinar el desplazamiento vertical. Se debe recordar que se debe incluir el peso del pistón de carga en el peso PB. En ensayos que son consolidados se comienza cuando el asentamiento de la muestra se ha detenido, y en suelos no cohesivos esto puede hacerse a partir de la aplicación de PB. Se separa la caja de corte, se fija el bloque de carga y se ajusta el deformímetro para medir el desplazamiento cortante. Esto en ensayos saturados se debe obviamente saturar la muestra del tiempo necesario. Luego se comienza a aplicar la carga horizontal, midiendo desde los deformímetros de carga, el de cambio de volumen y el de desplazamiento cortante. Si el ensayo es del tipo de formación controlada, se toman todas estas lecturas a desplazamientos horizontales de 5, 10 y cada 10 o 20 unidades. La tasa de deformación unitaria debe ser del orden de algunos 0.5 a 2 más de 2 milímetros sobre minuto. Es ese rango. Y deberá ser tal que la muestra falle entre 3 y 5 minutos. Se repite este procedimiento por lo menos con las 3 muestras ya mencionadas, utilizando un valor distinto de la carga vertical, y se recomienda que doblemos la carga por cada muestra siguiente. Cohesivos se moldean 3 o 4 probetas de la misma muestra de suelo que sea inalterada,
utilizando un anillo cortante para controlar el tamaño, ponerlo a una medida que pueda caber en la caja de corte. Se ensambla la caja de corte, se saturan las piedras porosas y se mide la caja para calcular el área de la muestra. Se coloca la muestra en la caja de corte, las piedras porosas y el pistón de carga sobre la muestra, la carga normal PB y se ajusta a un deformímetro vertical. Para un ensayo que es consolidado es necesario controlar el deformímetro vertical, igual que en el ensayo de consolidación, para determinar cuándo la consolidación haya terminado. Luego se separan las mitades de la caja de corte, dejando una pequeña separación entre ellas, y se empalma la cabeza de carga, asegurando que la carga normal refleje la fuerza normal más el peso del bloque de carga. Se acopla el deformímetro de deformación cortante y se fija en cero, tanto el deformímetro horizontal como el vertical. En ensayo saturado se llena la caja con agua y se espera la saturación de la muestra. Luego se aplica la carga de corte tomando lecturas de los indicadores de carga horizontal, de desplazamientos de corte y vertical. En ensayos de deformación controlada, las lecturas se toman a desplazamientos de 5, 10 y cada 10 o 20 unidades. La deformación unitaria debe ser la misma que en el caso anterior, no más de 2 milímetros sobre minuto, tal que el tiempo de falla oscile entre 5 y 10 minutos, a menos que el ensayo sea consolidado o drenado. La velocidad de deformación para este ensayo, o para este último, debería saltar que el tiempo para que ocurra la falla sea 50 por el T50, donde T50 es el tiempo necesario para que ocurra el 50% de la consolidación bajo la carga normal PB, la fuerza vertical. Cuando se finaliza este ensayo, se remueve el suelo y se toman muestras para determinar el contenido de humedad. El procedimiento que hicimos se va a repetir para las muestras adicionales. Entre los cálculos y gráficos, se grafican en escala natural las curvas de deformación con los valores de carga vertical y tangencial, y se calcula la tensión tangencial y la tensión normal. Gráficamente se pueden obtener el esfuerzo cortante y el esfuerzo normal mediante las siguientes expresiones, que es la tensión sobre, el esfuerzo cortante es igual a la fuerza horizontal sobre el área de la muestra, y el esfuerzo normal sería la fuerza vertical sobre el área. Detallando muy bien que aquí PB es carga vertical aplicada, pH es la carga horizontal y el área es el área nominal de la muestra o de la caja de corte. Con estos datos que tomamos de cada una de las probetas, se traza una recta y de ella se obtiene la cohesión y el ángulo de fricción, donde C, como ya habíamos dicho, es la recta que choca hasta el eje de las abscisas y el ángulo de fricción que forma la horizontal con la recta intrínseca. De este lado tenemos el esfuerzo y aquí el desplazamiento horizontal. Se grafican los puntos. Aquí tenemos el desplazamiento horizontal. Y aquí tenemos el esfuerzo. Graficamos todos estos puntos y nos vendría siendo una gráfica así. De este ensayo, la velocidad del ensayo debe ser la estipulada principalmente en ensayos drenados, en donde si la velocidad es muy rápida, la presión de los poros no se puede disipar fácilmente o no se disipa. Es fundamental
que en ensayos consolidados ésta se realice completamente. Las lecturas de los deformímetros y de las fuerzas tangenciales aplicadas deben hacerse con cuidado, al igual que el trazado de las curvas. La ventaja de este tipo de ensayos es la simplicidad y velocidad de avance para los suelos cohesivos. Es conveniente recordar que el propósito de efectuar ensayos de corte en los laboratorios es reproducir lo que sufre el terreno, lo que sufre la muestra en el terreno. Pero como las condiciones en el terreno están en etapas que son de investigación, el mejor ensayo de laboratorio será aquel donde mejor se puedan entender y controlar las condiciones de fatiga y deformación, como sería un ensayo un ensayo triaxial. Las muestras de suelos cohesivos se deben moldear dentro de una cámara húmeda. En arcillas que sean muy blandas, el separar las mitades de la caja de corte se realizará cuidadosamente porque el material podría ser extruido fuera de la caja por la zona de separación, y en esos casos se deben utilizar cargas verticales pequeñas. Por la atención, esto ha sido un placer para mí.